Damos gloria y honra al que vive y permanece para siempre por los siglos de los siglos. Alabado y alabanza sea el Cordero de Dios que vive por los siglos de los siglos, Jesús. Bendito sea tu nombre, Padre amado. Estamos aquí una vez más y tenía una deuda con el Señor Jesús y con muchos hermanos, ¿verdad? Que yo había prometido dar un seguimiento de lo que será el proceso de la iglesia después que la iglesia sea arrebatada por el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Quedamos aquí en esta ocasión, ¿verdad? En el proceso de la iglesia, cuando la iglesia sea arrebatada por el Señor Jesucristo. La novia, ¿verdad? Se casa en el cielo aquí, donde vemos en esta escena. Aquí el Señor Jesucristo se encuentra en las nubes con la iglesia en el aire, y ahí se encuentra el encuentro precioso de nuestro Señor Jesucristo con la iglesia. Esto se conoce como el periodo de la gracia, ¿verdad? El momento que la iglesia sea arrebatada en las nubes, en el aire, el periodo de la gracia culmina, llega a su final y comienza el periodo de los judíos, ¿verdad? Los 144,000, y entre el tiempo de ellos, porque ellos por promesa serán salvos. Mas nosotros, la oportunidad es aquí en el arrebatamiento, es aquí donde nosotros sellamos el pasaporte para irlos con el Señor Jesucristo. Nosotros somos salvos por la gracia del Señor, por la gracia, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces la iglesia es arrebatada en las nubes, recibe al Señor en el aire, ¿verdad? Entonces la iglesia, aquí tenemos una flecha, ¿verdad? Un número de tiempo. La iglesia aquí es levantada, ¿verdad? Pero en el proceso que la iglesia es levantada y es llevada al cielo, se rompe los 4 jinetes de Apocalipsis, que son 42 meses, o sea, 7 años, el periodo que se conoce como la gran tribulación comienza inmediatamente que la iglesia sea levantada por el Señor Jesucristo. Inmediatamente de que la iglesia es arrebatada en el cielo, en las nubes, comienza el periodo de la gran tribulación, que durará 42 meses, o sea, 7 años, ¿verdad? En esos 7 años la iglesia está ya en el cielo, ¿verdad? Gozándose con Jesucristo después que ha sido arrebatada, después que ha sido levantada, está ya gozándose con el Señor en las bodas del Cordero. Mientras tanto, acá en la tierra, ¿verdad? El anticristo levanta su imperio, ¿verdad? Porque eso es un imperio, eso no es un reino, ¿verdad? Y entonces comienza el periodo de los 7 años de la gran tribulación. Entonces, mientras tanto, la iglesia es arrebatada. Y acá tenemos la flecha numérica. Después, en el arrebatamiento, la iglesia sube al cielo, ¿verdad? La iglesia va para el cielo. ¿Para dónde va la iglesia? Para arriba, ¿verdad? Y no pasa por el periodo de la gran tribulación. Esto lo podemos comprobar bíblicamente, que la iglesia no va a pasar por ahí. La iglesia es arrebatada por el Señor. Después que pasa la gran tribulación, viene la segunda venida de Cristo. Entonces la iglesia ya no va al cielo, sino que la iglesia viene del cielo, ya casada con el Señor Jesucristo, a la tierra. Entonces ese es el proceso de la iglesia, ¿verdad? Para ello vamos a ir a la palabra del Señor, amén. Ir a la palabra del Señor, y vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir a Apocalipsis 6, capítulo 1. Amén. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Amén. Y oí uno de los 4 seres vivientes con voz de trueno que me dijo: ven y mira. El apóstol Juan está narrándonos aquí de que él miró
uno de los seres vivientes, vio al Cordero, vio a Jesucristo, que abrió uno de los sellos, porque fue el único, recuerden, que fue digno de abrir los sellos. Buscaron quién era digno de abrir los sellos y no se encontró, ¿verdad? Pero solo había uno que se encontró digno de abrir los sellos, y ese fue el Señor Jesucristo. Entonces, Él abre los sellos, y dice: vi uno de los 4 seres vivientes decir con gran voz de trueno: ven y mira. Y entonces dijo: ven y mire, ¿verdad? Entonces ese fue el Cordero de Dios, Jesucristo, ¿verdad? Amén, amén. Y en el capítulo 2 dice, comienza diciéndonos aquí, dice: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y dice que salió él venciendo y para vencer. Vemos que aquí el Señor Jesucristo dice: y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer, ¿verdad? Como le dije yo, se rompe la gran tribulación con los 4 jinetes del Apocalipsis, con el anticristo, ¿verdad? Ese es el inicio. El jinete del caballo blanco forma su imperio, y ese es el jinete del que habla la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Nos habla de ese jinete, de los 4 jinetes de Apocalipsis. Esos 4 jinetes significa el período de la gran tribulación. El jinete es el mismo. Los caballos, los colores son simbólicos. Comienza con el caballo blanco, ¿verdad? El caballo blanco, luego sigue el rojo y el negro, y después el amarillo, ¿verdad? Entonces con eso inicia la gran escena, la gran tribulación, ¿verdad? Con esa escena del caballo blanco. El caballo blanco es un jinete falso, ¿verdad? Aparentemente pareciese que es Jesucristo, pero no es Jesucristo, ¿verdad? Podemos comprobar esto bíblicamente, de que no es Jesucristo. El jinete del caballo blanco es el anticristo. Dice que traía un arco y sin flecha. Entonces ese es el período del que estamos hablando en este momento, el período del jinete del caballo blanco. El color blanco significa paz, ¿verdad? Significa paz, pero es una paz falsa, una paz que no es verdadera. Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no la doy como la que el mundo da. Entonces ese jinete del caballo blanco trae esa paz mundial, porque el anticristo formará su reino para engañar al mundo entero, y le hará creer que Él es Dios, que Él es Cristo. Entonces la iglesia ya ha sido levantada y arrebatada en el cielo, y la gente que se va a quedar acá va a creer que Él es el verdadero Mesías, Él es el Cristo. Y vamos a estar mirando más adelante todo el proceso de que ese caballo, ese jinete del caballo blanco hace muchas cosas que van a pasar. Amén. Pero él no es el verdadero Cristo. Ese no es. Entonces, para poder entender esto de la falsa paz y del falso profeta y la Trinidad satánica que ellos arman, al igual que imitando siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces ellos querrán hacer eso, pero no van a poder, ¿verdad? Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Vamos a ir a 2 de Tesalonicenses en su capítulo
2 y en su verso 4 para poder dar proceso a este estudio y seguir adelante. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 2 Tesalonicenses 2:4, dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí Pablo lo describe y lo explica en 2 Tesalonicenses 2:4. Dice: el cual, dice, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, con D mayúscula, que es el Dios verdadero, ya que él fingirá ser Dios, pero es un Dios falso, es un falso Mesías, es el anticristo, ¿verdad? Entonces dice el cual, dice, se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, ¿verdad? Ya que nosotros le adoramos en el culto, le servimos al Señor Jesús. No es una misa. Misa significa repetición, ¿verdad?, de palabra. Nosotros vamos a orarle, a cantarle al Señor y a servirle y a darle la honra y la gloria al que vive y permanece para siempre. Entonces él se opondrá contra todo lo que se llama Dios, no querrá escuchar el nombre de Dios, de Jesucristo. Dice, ahora nos dice, tanto que se sienta en el templo de Dios, ¿verdad? Escúchese, se siente en el templo de Dios, dice, como Dios, pero no es Dios. Y dice, haciéndose pasar por Dios, ¿verdad? Esto nos indica, amados hermanos, de que el anticristo, ¿verdad?, este falso Mesías, este falso profeta, estará este falso Mesías, falso profeta, este anticristo estará haciendo un pacto, ¿verdad?, con Israel, con los judíos, y va a querer engañar al mundo entero, ¿verdad? La iglesia que se quede, por supuesto, no a los verdaderos, pero sí a la iglesia que se quede, va a tener que pasar por esa gran tribulación. Así es que, amado hermano, el llamado es ahora, para ir ahora, para estar con el Señor, ¿verdad? Vamos a ir a Daniel 9:27, y dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, ¿verdad? El falso Mesías y el anticristo, el falso profeta, el anticristo hará un pacto con Israel, ¿verdad? Acuérdese que la Biblia nos dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no recibieron al Cristo, van a creer al falso. Entonces dice, y por otra semana, esto nos coincide con la gran tribulación, dice, y por otra semana, ¿verdad? Semana que son 7 días que son días por año, o sea, son 7 años, exactamente el proceso que dura la gran tribulación. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, ¿verdad? El anticristo hace un pacto con Israel, ¿verdad? Y el mundo entero cae redondito con esa paz mundial que él va a poner, ya que ahorita hay una crisis mundial económica, social y de tantas cosas. Entonces dice, y a la mitad, pero el asunto es que dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, el anticristo trae 3 años y medio de paz y 3 años y medio de guerra, contienda, y lo más peor él comienza con una paz mentirosa, con una paz falsa, pero después él se quita la máscara y se quita la careta ya, y primero se hace pasar por Dios. Entonces después se descubre que él no es Dios y empieza a blasfemar contra Dios, y es cuando los judíos de Israel se dan cuenta. Dice, y por la otra semana confirmará el pacto con muchos, pero aquí viene lo bueno, dice,
pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Dice, después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Entonces él entra con las abominaciones, ¿verdad? Tipo de Nabucodonosor, ¿verdad? ¿Se acuerda? Que él hizo una estatua y quería que todo el mundo la adorara, ¿verdad? Entonces se encuentra Sadrach, Mesach y Abednego. Le dijeron, no, Señor, nosotros no vamos a adorar la estatua. Entonces el anticristo lo mismo, buscará que la iglesia le adore, que la iglesia se le postre, ¿verdad? Pero la iglesia quedada, no la iglesia que ya está con el Señor arriba. Así que, hermanos, nosotros tenemos que ponerlos con el Señor y estar firmes con Él, ¿verdad? Porque el Señor viene pronto y Él es el Rey de Gloria, Él es nuestro Padre Celestial. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Él es nuestro todo. Y así es que la iglesia debe de estar lista y preparada para irse con el Señor, porque estamos viviendo tiempos muy aproximados, muy cercanos, muy de lo que la Biblia dice. Así es que, amado hermano, esto es para correr, para reflexionar y irnos con el Señor, prepararlos, esperar, porque la trompeta está a punto, pero a punto de sonar. Pronto sonará, muy pronto sonará. Y así es que adelante, amados hermanos, con esta reflexión que estamos trayendo. Entonces, ese es el anticristo, el jinete del capítulo 6 de versículo 1 y 2 de Apocalipsis. No es el Cristo verdadero. Ese es el falso Mesías, el falso jinete. Ese no es el Cristo, ese es el anticristo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el verdadero Cristo? El verdadero Cristo usted lo encuentra en Apocalipsis capítulo 19 y versículo número 11. Vemos ahí que dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice Apocalipsis 9:11, dice de la siguiente manera. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Este es el verdadero jinete, no el de Apocalipsis 6, versículo 1 y 2. Dice, entonces vi el cielo abierto, dice el apóstol Juan, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y él juzga y pelea con justicia, no como el anticristo, que él será un injusto, él no hará justicia, pero el de Apocalipsis capítulo 19, verdaderamente ese es el verdadero Cristo, ese es el Rey de Reyes, ese es el Señor de Señores, que aparece hasta la segunda venida de Jesucristo. No aparece en el arrebatamiento, porque el arrebatamiento no es la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento es el primer evento escatológico que el Señor viene a la tierra a buscar a su pueblo, a buscar a su iglesia, a buscar. Entonces comienza diciéndolo Apocalipsis capítulo 19:12, dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en sus cabezas muchas diademas. Aquel trae una corona y viene sin flecha, este trae muchas coronas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino solo él mismo. Este es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Este sí es el verdadero. Este es el que la iglesia conoce y se revela y se enseña, porque dice Apocalipsis capítulo 19:13, termina diciéndolos. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y dice, y su nombre es el Verbo de Dios. El Apocalipsis capítulo 6 no viene teñido en sangre, no viene con nombre. Es un falso Mesías, es el anticristo. Pero este que viene, amados hermanos, este es el verdadero Mesías. Este es el Cristo
verdadero. Este es el Dios todopoderoso. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. A Él hay que creer, a Él hay que esperar, a Él hay que estar a cuentas con Él, porque Él sí es el verdadero, no el de Apocalipsis capítulo 6. ¿Verdad? Entonces aprendimos de que, amados hermanos, comienza, quiero decirles, con la gran tribulación comienza, ¿verdad? Con el jinete del caballo blanco, el jinete del caballo blanco, mientras la iglesia no está aquí, la iglesia está en el cielo, en las bodas del Cordero. Aquí lo aprendimos y lo vemos. Arrebatamiento de la iglesia, el periodo de la gracia. Aquí después sigue la gran tribulación, 42 meses, o sea, 7 años, lo que acabamos de hablar ahorita. Y después, amados hermanos, después viene la segunda venida de Cristo, es donde acabamos de leer ahorita. Así que la iglesia se encuentra aquí ahorita, aquí en esta parte. Aquí se encuentra. Entonces la iglesia se va aquí con el Señor. Nosotros estamos esperando el arrebatamiento del Señor. No estamos esperando la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, la iglesia viene con Jesucristo. Y a su nombre, amados hermanos, gloria y gracias al Señor, y gracias por cada uno de ustedes, amados hermanos, que han tomado su tiempo en escuchar esta reflexión, y que el Señor les bendiga y adelante, sigamos adelante. Este es mi deseo, y traemos esta reflexión para pues aprender cada día más de la palabra del Señor. Y gracias por su tiempo, y aquí estamos, y que Dios les bendiga, y será hasta la próxima ocasión. Que el Señor les guarde y les bendiga grande y poderosamente, amados hermanos, a cada uno por nombre, y le damos gracias por tomarse el tiempo de mirar este video, y que juntos estudiemos la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén.